Lorena McKenna fue educada como presbiteriana durante su juventud, aunque durante su proceso de madurez intelectual, psicológica y espiritual dejó de asistir a la iglesia y renunció a identificarse con una religión en concreto. Además, ella ha manifestado repetidas veces que ella no es pagana, pero sí reconoce que ha compuesto música ambiental para el neopaganismo, porque según ella su interés en la historia celta fue su trampolín creativo y profesional. Su primer álbum, Elemental, es una recreación auténtica de las formas tradicionales de la música celta y es también un conjunto de canciones basadas en poemas de los místicos William Blake, William Butler Yeats y Padraig Colum, quienes estaban interesados en la mitología celta, la cultura irlandesa y los poderes mágicos de la naturaleza. Su segundo álbum, Para ahuyentar el frío invierno, contiene canciones de tradición cristiana que evocan y adoran a Dios, aunque en 1995 fue relanzado bajo el título de Navidad Celta, porque con su tercer álbum, Sueños Paralelos, de 1989, Lorena McKenna quedó totalmente categorizada en el género de música celta, ya que había compuesto canciones con paisajes sonoros que evocaban estados oníricos, donde el oyente conecta con los mitos y leyendas celtas. Por esto hay temas dedicados a los templos megalíticos, al culto de la luna y los árboles, a las fiestas paganas de Samhain y Beltane. Además, el cuarto álbum, La Visita, de 1991 continúa con el mito antiguo, el tono ambiental y la atmósfera mágica de la música celta, no solo porque todo esto resonaba fuertemente con un público generalmente neopagano o con creencias New Age, sino también por estar contratada entre 1989 y 1993 como compositora musical de 3 documentales sobre el culto a la diosa madre, trilogía que fue producida por el gobierno de Canadá y promovida por movimientos ecológicos, feministas y neopaganos tales como las diosas y la Wicca. No obstante, Lorena McKenna admitió que la música celta fue fundamental para consolidar su carrera como artista independiente en el contexto sincrético y espiritual de la New Age, pero con el álbum La Visita fue consciente de que su música no estaba limitada por el tiempo, la geografía, la religión o la cultura del pueblo celta, sino que presentaba conexiones culturales con el cristianismo, el judaísmo, el islam y el paganismo antiguo del Mediterráneo. De ahí que ella prefiriese hablar de música del mundo o de música de la tradición primordial, y por medio de los cuales su música podría alcanzar una mayor expresión y resonar con los arquetipos y símbolos universales del inconsciente colectivo, ya que hasta 1991 ella se había limitado a explorar el arquetipo de la diosa madre como fuente de sabiduría y conexión con la naturaleza y lo femenino dentro de la cultura celta. Así pues, el álbum La Visita, según Lorena McKenna, fue un impulso creativo que surgió en Venecia en 1991. Es algo que esperaba y para lo que me preparaba. Ahora debía explorar ese misterio. Por esto la primera portada de este álbum muestra a Lorena McKenna ante el arco de una puerta, recreando el grado masón del rito de York, es decir, estar ante el arco, pero no haber pasado bajo él, indica que el iniciado es consciente de la existencia de un conocimiento superior, pero aún no lo ha integrado o experimentado por completo, mientras que en la segunda portada, Lorena McKenna recrea una escena ritual dentro de la masonería y la Orden Rosacruz, donde el iniciado se halla a las puertas del templo y las golpea para su ingreso, para acceder a un mayor entendimiento de los misterios espirituales o para descubrir el oro espiritual oculto en la naturaleza humana, o bien para desarrollar una búsqueda espiritual para realizar su verdadero yo en conexión con lo trascendental y lo divino. En este sentido, la visita al templo representa la iniciación y el comienzo de un viaje histórico a través de la música, o en otras palabras, es un viaje iniciático en el cual se busca a sí misma y a su vez busca el encuentro con Dios, y todo esto se observa en su quinto álbum, La Máscara y el Espejo, sobre el cual Lorena McKenna dijo: «Me sentí atraída por la España del siglo XV y quise conocer el judaísmo, el islam y el cristianismo para saber quién era Dios y qué es la religión y la espiritualidad, y así saber qué se reveló y qué se ocultó, y qué era la máscara y el espejo». En este caso, la máscara es la dimensión física, visible y profana de Dios, la religión y la cultura en términos esotéricos,
mientras que el espejo representa el umbral entre la mente consciente y la mente inconsciente. O sea, el espejo vislumbra la dimensión simbólica que permite la revelación y el conocimiento de las verdades esotéricas. De hecho, en la portada del disco La máscara y el espejo se observa una mujer con la apariencia de Lorena McKenna, y ella se mira al espejo sin darse cuenta que su imagen reflejada manifiesta su esencia y las profundidades de su inconsciente. De ahí que la música de Lorena McKenna pretenda que el oyente pueda verse a sí mismo de manera objetiva y reconocer la máscara y las partes ocultas del yo. Es decir, esta música invita a un viaje espiritual entre Occidente y Oriente para conocer el paganismo celta, el sufismo musulmán y la alquimia cristiana, de tal manera que el oyente alcanza un estado psicológico en el cual se desapega de la existencia materialista y en consecuencia puede ingresar en el sueño del místico. El sueño del místico consiste en un proceso de profunda transformación espiritual y psicológica, donde se produce una revelación o una visión que guía y consuela al individuo, cuando éste afronta el viaje del héroe con sus respectivas pruebas y crisis existenciales, y uno de los mayores desafíos es, según Carl Jung, la conocida como la noche oscura del alma, donde el iniciado experimenta una muerte simbólica, o se confronta con la sombra, o bien se siente perdido y desconectado de Dios. Y esta etapa está presente en la canción La noche oscura del alma, basada en un poema del místico cristiano San Juan de la Cruz. Justamente para Lorena McKenna, la noche oscura del alma fue una etapa necesaria para purificarse y preparar el alma. De lo contrario, no habría podido acceder a una mayor comprensión y comunión con Dios. Por eso, ella dijo que el camino se iluminó y pude entender que mi interés por los celtas no solo estaba conectado con mis orígenes escoceses e irlandeses, sino también con la tradición primordial, porque en una exposición en Venecia descubrí que existieron tribus celtas en España y otros países. Además, mi pasión por los viajes fue fundamental para darme cuenta que las prácticas, creencias, símbolos y mitos celtas son universales y anteriores a los celtas, porque la cultura celta tiene su origen en la tradición antigua indoeuropea y por ende es portadora de los conocimientos arcanos de la tradición primordial. En consecuencia, Lorena McKenna continúa con el viaje iniciático en su sexto álbum, El libro de los secretos, pero esta vez su música se centra en Florencia y Venecia para expresar que su búsqueda espiritual plantea conocer los secretos esotéricos de la mística cristiana y del esoterismo de Dante Alighieri, y que su viaje es de Occidente a Oriente, porque para los iniciados antiguos la luz del conocimiento siempre viene de Oriente, como hizo el veneciano Marco Polo. Con su séptimo álbum, Una musa antigua, su viaje de exploración la conduce a Grecia, Bizancio y al lejano Oriente, esto es, según ella, los caminos más orientales de los celtas y los lugares donde se manifiesta la influencia y presencia de la mística sufí y del esoterismo musulmán. De esta manera, con este álbum, Lorena McKenna termina su viaje musical e iniciático. De hecho, hay canciones donde asume el papel de Odiseo y canta su deseo de regresar a casa y así volver a sus orígenes, de que sus siguientes discos sean un retorno a sus raíces y comienzos, regresando a las canciones tradicionales cristianas y celtas que recrean respectivamente tiempos sagrados, espirituales, agrícolas y naturales de su vida en Canadá. El viaje espiritual tiene principio y fin, pero siempre es un viaje circular, porque ella busca a Dios y se busca a sí misma, y el secreto de este viaje musical es que en realidad son dos viajes. El primero se caracteriza por un viaje físico, que comienza con la historia y música de los celtas, y que tal vez termine de la misma manera, tal y como sugiere Lorena McKenna en su álbum El camino de regreso a casa, en 2024. Y el segundo viaje es trascendental y metafísico, porque enseña a elevarse espiritualmente para conocer tu yo interior, para conectarse con Dios y para prepararse para el último viaje. De ahí la importancia del viaje musical como viaje iniciático y espiritual. Por eso, ella ha insistido en el sentido esotérico del viajero, peregrino o caminante, nombrando sus álbumes recopilatorios y colecciones especiales como Comparte el viaje comienza, Una odisea mediterránea y El viaje hasta aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.